Buenos días. El manto del rey, la tarea del traductor de Walter Benjamin, según Antoine Berman y Jacques Derrida. Nos vamos a centrar en tres textos, esta vez: la tarea del traductor de Benjamin, la era de la traducción, el libro de Antoine Berman, y el artículo de Derrida, Las Torres de Babel, sobre también la tarea del traductor. El libro de Berman es un comentario a la tarea del traductor de Benjamin. Le puse el manto del rey porque, como veremos, es una de las imágenes centrales del texto sobre las que tanto Berman como Derrida van a operar para hacer sus propias lecturas del texto. Pero antes de llegar a esta diferencia y a estos lugares, veamos un poquito el texto de Benjamin desde el punto de vista del ensayo. Decíamos que todo ensayo trata de iluminar un punto ciego junto con Adorno, y el punto ciego a iluminar en este caso sería, más que la tarea del traductor, como bien señala Berman, una cierta filosofía del lenguaje a través de problemas que presenta la traducción como actividad. Y en concreto sería este concepto de la lengua pura intraducible. En algún momento del texto Benjamin define la lengua pura como la pura lengua de la armonía de todos los modos de significar. Y esta lengua pura estaría oculta en las lenguas que se desarrollan sin cesar, cito, hasta el fin mesiánico de sus historias. Como se ve, ya con estas dos citas tenemos varios problemas hermenéuticos, digamos, porque están muy cargadas de sentido. Cada cita requiere que se la desarrolle y se la explique. ¿Qué es una lengua pura? ¿Qué serían los modos de significar? ¿Qué quiere decir por el fin mesiánico de sus historias? Lo de la lengua pura vamos a volver de los modos de significar, digamos, ahora. Pongamos el ejemplo que da Benjamin muy claro. Dice, bueno, pan y pen, Brot en alemán, Brett en inglés, tienen el mismo referente. Sin embargo, hay un modo de significar por su sonido, por su inserción en la lengua, por las connotaciones, etcétera, que es diferente en cada lengua. Y esto sería de alguna manera intraducible también en un registro más verificable que el de la lengua pura al que él está apuntando. Entonces sería esta armonía de estos modos de significar, y a su vez hay una idea de que no solo las lenguas desde un punto de vista lingüístico, sino las obras a través de sus lecturas en el tiempo no dejan de desarrollarse, de cambiar, ¿no? No hay por lo tanto, una posibilidad de copia de un original, en el sentido de que ese original desaparece, ¿sí? Siempre tenemos nuevos originales. Ya en estas tres conceptos que hemos expresado, aparecen paradojas. Y como decíamos a lo largo del curso, la paradoja es una manera típica de formular los problemas a interpretar en los ensayos. Veamos las paradojas, algunas de las paradojas de las que parte Benjamin. Primero, como señala Berman, hay una primera paradoja implícita, que es que tenemos un prólogo, fue el prólogo a las Flores del Mal a una traducción de las Flores del Mal de Baudelaire, en el que no habla de aquello que se supone que va a prologar, ¿no? Es decir, se presenta como un discurso puro sobre la traducción, que no recurre ni a ejemplos ni a empirismo alguno, además ya en la manera en que opera el ensayo de Benjamin. Berman va a definir esto como un hiato entre el discurso de la traducción y la traducción misma. Concepto interesante porque es muy frecuente efectivamente ver esto en la teoría literaria, la prescindencia de cierta bajada a la praxis
en los análisis de la traducción, desde un punto de vista teórico. Otras paradojas, señaladas también por Derrida, que hace de estas paradojas una especie de punteo para su propio artículo, son que la traducción no tiene destinatario. Esto va junto con otra paradoja, que no tiene por destino comunicar, que la traducción no es una representación, de alguna manera ya nos referíamos a esto, ni imagen ni copia. Nos referíamos a esto cuando hablábamos del devenir y que no hay algo que copiar. El traductor, dice, debe despertar un eco del original a partir de un trabajo sintáctico que apenas roce el sentido del original. Entonces, bueno, Benjamin va a estar jugando nuevamente con estas imágenes de la fidelidad al sentido, como deber, ¿no?, del traductor, para posicionarse de alguna manera en contra con una posición tan esquemática. Y finalmente, la propuesta misma dice: el eco será el lenguaje puro, ¿no?, el eco que produzca la traducción, que es intraducible, ¿no?, es decir, una traducción que no traduce. El modelo de esto va a ser el texto sagrado, porque ahí el sentido, digamos, se revela por la letra, en vez de traducirse de código a código, ¿no? De ahí todas las interpretaciones místicas sobre algo que va más allá de la comunicación del código, que debe captarse, en todo caso, en la traducción o interpretación del texto bíblico. Ahora bien, ya tenemos algunos elementos acá que fueron apareciendo en estas paradojas de lo que podríamos decir la constelación del ensayo de Benjamin. Digamos primero que el ensayo de Benjamin es sumamente fragmentario, que apela a una concepción de la traducción fragmentaria, porque la imagen central muchas veces citada de su ensayo es la del ánfora o vasija de barro que se ha roto, y una traducción sería como una vasija que uno vuelve a unir por pedacitos. Él dice, cito la analogía: como sucede cuando se pretende volver a juntar los fragmentos de una vasija rota que deben adaptarse en los menores detalles, aunque no sea obligada su exactitud, así también es preferible que la traducción, en vez de identificarse con el sentido del original, reconstituya hasta en los menores detalles el pensamiento de aquel en su propio idioma, para que ambos, del mismo modo que los trozos de la vasija, puedan reconocerse como fragmentos de un lenguaje superior. Podríamos tomar esta imagen de la vasija y de alguna manera pensar el ensayo, la tarea del traductor, como esta vasija que va a estar tratando de corresponder a una idea de la traducción que se escapa, a la que hay que llegar permanentemente tras rodeos y rodeos y rodeos, por medio de digresiones. ¿Sí? Benjamin, dice Berman, sostiene en algún otro texto que no hay diferencia entre la temática de un texto y la digresión. Y efectivamente, como señala Berman, cada concepto que él introduce necesita una especie de explicación que se convierte en una mini digresión. Bueno, otros conceptos que podríamos enumerar y después, bueno, veremos que a lo largo del artículo del video, ¿no?, un poco más, un poco menos, por la brevedad de esta exposición, por la densidad de sentido de todos los textos con que estamos trabajando, esperamos que queden un poquito más claros. La lengua pura, que ya hemos mencionado, es un concepto que se desarrolla vía otros conceptos, y acá entra, creo, claramente la constelación. Vida inorgánica e histórica, ¿no? Nueva paradoja: no toda vida es orgánica, ¿no? Vida inorgánica, y además no es biológica, el verdadero concepto de la vida es histórico. La intraducibilidad del modo de significar, concepto que debe desarrollar para poder asentar esta teoría de la lengua pura. El devenir de las lenguas, que derivará en el carácter no mimético de la traducción. La incomunicabilidad del texto artístico, y esta tríada de revelación, sentido y letra,
que van a estar jugando en Benjamin, y que me parece es importante agregarle la idea de revelación, porque de alguna manera es a través de estos juegos entre la letra y el sentido, la letra para llegar al sentido, el sentido que debe ser propuesto como un eco, etcétera, que se va a producir la verdadera traducción, la que tiene sentido sostener para Benjamin, a través de una especie de revelación, ¿no? Es decir, ya no es solamente el juego entre el sentido y la letra, sino que hay un elemento más que le da este carácter misterioso, por momentos místico, al texto. Sabíamos que los ensayos recurren a las metáforas, analogías, a los tropos. Bueno, aquí hay 4 al menos analogías muy fuertes: el fruto y la cáscara, el rey y el manto, el círculo y la tangente, y la semilla que madura. Brevemente, ¿no? El fruto y la cáscara se opone al rey y el manto. El fruto y la cáscara sería la relación que tienen la forma y el contenido, el sentido y la letra en el original, una relación ceñida, natural. El rey y el manto sería la relación análoga pero diferente que tienen estos dos factores en la traducción. Vamos a volver sobre esto, no me explayo ahora. El círculo y la tangente aparece hacia el final como propuesta de traducción. Benjamin dice que si la tangente es la traducción y el sentido es el círculo, debe tocarlo en un punto, pero con un punto, para poder desarrollarse en otros sentidos que lo capten por otras vías. Y finalmente la semilla que madura, cito al mismo Benjamin, dice: el desarrollo de las religiones tiene un carácter mediato porque hace madurar en los idiomas la semilla oculta de otro lenguaje más alta. Lenguaje más alto, diríamos. Acá lo importante es la cuestión orgánica, el devenir, el germen, y el carácter de movimiento que se le imprime a todo lo semántico en los textos. Pasemos un poquito a Berman. Voy a apelar al mismo Berman para explicar algunos de estos conceptos, y en esa explicación haremos notar de qué manera reinterpreta Berman algunos de los conceptos para desarrollar su propia teoría de la letra. En primer lugar, hay que decir que el texto de Berman él lo propone como un comentario, una propuesta muy interesante, porque él va a ir comentando, efectivamente, en un modo, si ustedes quieren, medieval, glosando el texto párrafo por párrafo de Benjamin, en un movimiento que sigue el gesto de la traducción. Él al mismo tiempo va a estar analizando una traducción de Goliath, la primera traducción de este texto, de la tarea del traductor, al francés. De manera que él propone el comentario, y además dice, a diferencia del gesto ensayístico que va a tomar conceptos de acá y de allá del texto para armar su propia lectura, yo voy a seguir el texto. Lo voy a seguir en el terreno, como leemos cuando traducimos. Y eso hace que mi comentario sea un comentario de la letra, ¿no? Ya tenemos desde el comienzo una idea de cómo hay que leer, traducir, interpretar. Y dice, buscar las líneas clave. Busca la letra encerrada en las líneas. Va línea por línea y saltea algunas buscando la clave. Dice, a diferencia del crítico, que saca citas del conjunto. Entonces, comentario y traducción son inseparables. No se puede decir qué está antes, qué está después. Toda, dice Berman, interpretación es aquí traducción, y toda traducción, interpretación.
Al trabajar sobre el original, además, al mismo tiempo que sobre su traducción, brinda acceso a la lengua del original y al propio trabajo traductivo. Nosotros vamos a hacer algo a mitad de camino entre lo ensayístico y lo de Berman, más bien para el lado ensayístico, porque no vamos a seguir el texto linealmente, pero sí hay una coincidencia en esto de saltar como si fueran leccias las líneas que no me sirven para mi interpretación y buscar las claves desde las cuales construir sentido. En esto hay una diferencia de grado entre el gesto del ensayista y el de Berman. Por supuesto hay una diferencia también de forma. El texto que resulta del comentario no tiene la estructura de un ensayo, no tiene el impacto, y nosotros podemos rastrear a lo que apunta ya desde el comienzo en esta cuestión de su teoría de la letra, pero de otra manera. No está propuesto como un punto ciego a iluminar a partir del texto de Benjamin. Dice, para poder justificar su propio proceder, que el texto de Benjamin además no es un ensayo. Dice, no se lo puede citar, porque no se puede aislar ninguna de sus afirmaciones sin que enseguida se vuelva gratuita y sin fundamento, ¿no? La tarea del traductor, dice, no es ni citable ni resumible, pero es comentable. Bueno, hay una operación obviamente fuerte aquí. Uno diría, bueno, hay cierta tensión con esto de las líneas clave, en primer lugar, para él mismo. En segundo lugar, el texto de Benjamin es frecuentemente citado, ¿no? Estas metáforas están hechas desde el punto de vista de la citabilidad ensayística para que sean citadas, ¿no? Son altamente memorables. Pero después dice que además tampoco es un manifiesto, ¿no? No se trata siquiera de una teoría, como el discurso de Schleiermacher, que sí es un ensayo sistemático sobre traducción. Ni ensayo, ni manifiesto, ni teoría, cito a Berman, este texto no tiene además la independencia de dichas formas, está en posición de prólogo, como vimos antes. Efectivamente es un prólogo, y lo que sí podemos ver es que probablemente Berman, al señalar todo esto, nos muestra que efectivamente hay muchos géneros que confluyen aquí y que proponen una cierta tensión. Con respecto a la paradoja de la comunicación, dice Berman, todo mensaje, para decirlo sumariamente, contiene tres momentos: la transmisión por alguien, la transmisión de algo, la transmisión a alguien. Bueno, evidentemente Benjamin se va a estar centrando en la transmisión de algo que debe tener sus características propias, estructurales, de conjunción entre forma y contenido, y que por lo tanto pueden ser analizadas en sí mismas. Berman, además, vemos aquí, elabora su crítica de la traducción etnocéntrica precisamente hipertextual, que aparece en la traducción y la letra, precisamente a partir de estos conceptos benjaminianos, porque él dice, la traducción etnocéntrica se funda sobre la ideología de la recepción. Claro que Benjamin va un poquito más, como el mismo Berman señala, y la traducibilidad absoluta en Benjamin no puede determinarse, salvo en superficie, según criterios lingüísticos. De modo que esta primera delimitación de a dónde vamos a dirigirnos para analizar una traducción debe ser limitada, a su vez, y caracterizada nuevamente para poder llegar al concepto de lengua pura.
Muy interesante, en el texto de Berman se resalta el ritmo del ensayo de Benjamin, que tiene, como todos los buenos ensayos, un gran ritmo, párrafos que terminan con frases contundentes, una alternancia o un incremento de longitud de los párrafos a medida que avanza el ensayo. Un párrafo 6, dice él, que funciona como una pausa en el texto. Y que me parece que es, bueno, es característica del género por su estilo, porque en el ritmo se recaba una manera de argumentar, ¿sí? Que no es el ritmo de la lógica discursiva, la subordinada, etcétera. Y podríamos pensar con Mellonick al mismo tiempo en la subjetividad que aparece ahí, en el armado del escritor, del propio Benjamin, que estaría volcando su yo, ¿no? en esta forma donde nunca habla en primera persona, siempre apela a un lenguaje que no podemos llamar objetivo, si bien elide la marca principal de subjetividad, que es el yo. Bien, el manto y la cáscara. Llegamos a esta metáfora central. El tenor, que va a ser la palabra que van a utilizar Benjamin, Derrida, es la traducción en su traducción del alemán al francés, después al español. Para Benjamin, nos explica Berman, es más que la comunicación del sentido y a la vez no es traducible, ¿no? Entonces estaríamos ahí en el lenguaje puro, en esa dimensión de pensamiento. Como decíamos antes, si el fruto y la cáscara es el lenguaje natural, el manto arrojado sobre el cuerpo, dice, no se ciñe a él, no es natural, pero tiene prestigio, tiene realeza, tiene carácter simbólico. Pasemos a la metáfora del ánfora. La unión de las lenguas entre sí, en su punto de fractura y de reunión, solo será posible en la literalidad, dice Berman, ¿no? La traducción hace brotar algo más elevado, los fragmentos de un mundo mejor. Y acá él va a apoyarse fuertemente en pasajes del texto de Benjamin. Por ejemplo, cito a Benjamin, dice, lo que significa la fidelidad, cuya garantía es la literalidad, es que la obra pueda expresar la gran nostalgia de una complementación de la lengua. La lengua extranjera, que vendría a completar la lengua traductora, está allí según el modo de la nostalgia, según el modo de la lejanía. Entonces, la traducción se debe a una tarea totalmente contradictoria, acercar infinitamente la lengua del original y al mismo tiempo poner las dos lenguas a una distancia infinita de la otra. Esa sería la verdadera traducción, dice Berman. Eso es lo que permite distinguir la literalidad verdadera de la falsa. Y acá vemos que es complejo el concepto de literalidad, que estaría en el manto del rey, porque estamos en esa relación con el sentido, pero que no es un respeto a la letra servir palabra por palabra, ¿no? Un concepto complicado porque requiere mediaciones, y es un poquito difícil de hacer. Un concepto extra, y donde va a desarrollar esta idea de literalidad también en base a Benjamin, es la idea de que una traducción no debe ser transparente, porque además no puede serlo, sino que tiene que ser translúcida. Y Benjamin dice que es por la literalidad que se obtiene esto, y particularmente por la literalidad sintáctica. Cita, sino que deja simplemente caer con tanta más plenitud sobre el original, como reforzado por su propio medio, la lengua pura. Y eso sería la sintaxis. Ahora, no es la sintaxis estricta,
de conectores lógicos, de frases netamente acabadas, o simplemente la longitud de los párrafos para una cuestión rítmica, sino una disposición supralógica, que es lo que vamos a encontrar en una especie en una cita que hace el mismo Benjamin de Mallarmé, que no respeta una sintaxis tradicional, que tiene muchas violaciones, digamos, a la escritura normal que uno esperaría, con puntos suspensivos, quiebres, etcétera, oraciones inconclusas en cuanto a sus componentes de verbales, nominales. Entonces, esta disposición supralógica se va a encontrar en Mallarmé cuando los elementos lógicos se hayan omitido. Porque cuando la traducción aspira a la literalidad, libera, aunque sea fragmentariamente, la lengua pura. Berman se va a distanciar de Benjamin aquí, porque ya la lengua pura no va a ser esta armonía de los modos de significar que teníamos al comienzo, sino la oralidad. Él lo dice claramente, es la oralidad y yo me aparto de Benjamin en esta concepción. Por la traducción logra liberar su ser de letra, su ser de lengua. Al arrancar la obra y su lengua de la esfera de la comunicación, la traducción libera la esencia pura de la lengua, que es la letra. Fíjense, acá hay una vuelta de tuerca, ¿no? Porque esta lengua natural, que es la pura, que sería la oralidad encerrada en la escritura, Mechanic, vemos en línea con estos pensadores, también piensa el ritmo como la expresión de una oralidad en la escritura. Y en la vuelta de tuerca de Berman es que la esencia de la lengua pura está en la letra, ¿no? Cosa que cierra su propia teoría, y ahí es donde él cita la metáfora de la tangente o la analogía. Fíjense cómo se distancia de Benjamin. Dice, Benjamin dijo que la lengua pura estaba liberada de lo escrito, lo que presupone que lo escrito sea el signo del sentido y de la comunicación. No estamos obligados aquí a seguirlo. Lo que es más verdadero y decisivo es que liberar o redimir la lengua pura encerrada en la lengua extranjera significa liberar, es decir, manifestar la oralidad. Y después va a anclar aún mayor la oralidad para decir, no es cualquier oralidad, sino es el dialecto, ¿no? La lengua pura es el dialecto, es la esencia dialectal de la lengua. Derrida utiliza la tarea del traductor también para sus propios fines, y lo que vamos a ver como desenlace de su análisis, que tiene tres partes grandes, diría yo. La primera es una puesta en contexto en su propia teoría, el marco para que esto funcione en su lectura. Después aborda a la tarea del traductor de Benjamin, y finalmente lo que va a atacar es la noción de verdad, que ya hemos visto aparece repetidamente en Berman, en su uso de la traducción verdadera, que es más verdadero y decisivo, etcétera, ¿no? Una palabra repetida. Veamos entonces estas tres etapas brevemente. En primer lugar, Derrida va a ir a Babel, a donde está tomado, ¿no?, en el horizonte en el que se escribe la tarea del traductor, y va a decir que es un mito que dice también la necesidad del mito, ¿no? La inadecuación de la traducción para suplir lo que las multiplicidades de lenguas nos prohíben. Una especie de mito del origen del mito. No solo
la multiplicidad irreductible de lenguas, sino la imposibilidad de completar, acabar, totalizar una construcción. Bueno, acá está jugando, ¿no? la destrucción de la torre, literalmente, en el mito, y esta paradoja de la pluralidad de lenguas que nos obliga a la traducción y al mismo tiempo nos da la sensación de que la traducción es imposible. Llevando agua, digamos, para confirmar esta idea, dicen qué lengua se construyó y deconstruyó la Torre de Babel. Y fíjense acá qué interesante la palabra deconstruyó la Torre de Babel, porque es el centro de su propia propuesta filosófica postmodernista, la deconstrucción. Entonces Babel no solo se destruyó, se deconstruyó en una lengua. ¿Sí? Está el edificio y está la lengua. Babel, nos dice Derrida, puede ser traducido por confusión, ¿sí? Pero al mismo tiempo es un nombre propio, entonces queda como Babel. Ya tenemos ahí un problema de traducción, no solamente de los nombres propios, sino de este nombre en particular, Babel, que quiere decir confusión, y que además tiene, en tanto palabra, una significación confusa, dice al menos doble. Por otro lado está Dios, ¿no? Porque acá Dios es el que confunde las lenguas, toda la torre se quiso hacer para llegar a Dios, y además Dios, como prohíbe que se lo nombre, prohíbe que se lo traduzca, ¿no? Dios obliga a traducir y prohíbe que se lo traduzca. Esta ambivalencia impone y prohíbe a la vez, es central en la concepción de Derrida, en líneas generales, como concepción de la lengua, como concepción filosófica, porque va a tener las consecuencias del desplazamiento y de la diseminación en un uso propio de esta metáfora que se toca con Benjamin en otros sentidos a partir de la semilla. Es decir, desplazamiento, diferencia en su doble sentido, diferir y ser diferente. La labor de deconstrucción muestra que todo está, digamos, de alguna manera podrido desde el origen, porque no hay origen. Como dice Foucault en Las palabras y las cosas, nada más problemático que la concepción del origen, porque siempre tengo que pensar en un origen del origen del origen, y parece inasible, indefinible el origen en términos al menos absolutos. Uno de los límites que él va a ver en la teoría de la traducción es precisamente, jugando con esta idea de un origen común de muchas lenguas, la pluralidad de las lenguas que constituye a cada lengua, ¿no? Entonces, ¿cómo traducir muchas lenguas al mismo tiempo? Sería el problema. Y además porque la traducción ya está en la lengua originaria. Dice, la pluralidad de la traducción será en que toda traducción es de un original que ya ha traducido algo, ¿sí? Estamos en el terreno amplio de la traducción, estamos pensando también en interpretaciones, de la misma manera que Marina Tsvetaeva puede decir sobre el lenguaje de la poesía Uye Piripot, ya es traducción de una lengua nativa a una extranjera. Mismo concepto que aparece en Proust, mismo concepto que toma Deleuze, el escritor, es escritor en una lengua extranjera. El programa de Derrida es además profundamente político. Entonces él ve en esta situación no solamente una cuestión metafísica o de condiciones de posibilidad u ontológicas de la lengua y de la traducción, sino una cuestión política, ¿no? Fíjense, los semitas están en un momento de expansión imperialista, nos dice, y Dios interrumpe la empresa colonialista y la transparencia racional de un imperialismo lingüístico y los destina a la traducción. La traducción se vuelve ley entonces, deber y deuda, pero la deuda no se puede saldar
Babel se traduce y no se traduce, pertenece y no pertenece a una lengua, se endeuda con una deuda insaldable. He aquí todo el punto de partida y todo el problema que atañe a la traducción en general y desde el cual se pueden leer cuestiones puntuales que tienen que ver con todos estas idas y venidas entre el sentido y la letra, que Derrida va a llevar, como decía antes, a una crítica de la verdad. Pasa a Benjamin. Voy a tomar algunos. Primero repone algunos elementos que son necesarios para el desarrollo de su artículo. Menciona las paradojas, las 4 tesis paradójicas. Y comienza con un concepto fuerte. Dice, la tarea es la restitución del sentido. Es interesante esta lectura porque un efecto posible, por todo el énfasis que hace Benjamin en cómo restituir este sentido, es que parecía que no fuera importante, ¿no? La misma tangente dice hay que tocarlo para irse. Pero sin embargo hay un sentido superior elevado que quiere ser restituido. Y Derrida lo ve acá, lo vuelve a poner en el centro. Sería el punto ciego desde el punto de vista de Derrida. Y hace una alusión a la maduración de la semilla, ¿no? Dice, ¿sobre qué suelo tendrá lugar la maduración si la restitución del sentido ya no da la regla? ¿No? Benjamin decía, encontrará la obra a su traductor, su esencia exige que se la traduzca, ¿no? El original vive en transformación. Vuelve a repasar todos estos conceptos. Y llega el símbolo del ánfora. El original necesita ser completado por la traducción. La tarea del traductor es, cita Benjamin, hallar en su propio lenguaje ese lenguaje puro exiliado en la lengua extranjera, liberarlo al transbordar ese lenguaje pero cautivo en la obra. Y de todo esto va a concluir la cuestión de la verdad, que va a ser ejemplificada centralmente con la metáfora del manto y el rey. Para Berman, recordemos siguiendo a Benjamin en realidad, pero después elaborando su teoría de la literalidad, el manto es la letra de la traducción. No hay traducción de traducción, porque el manto no está ceñido como la cáscara, pero es a través de esa letra que se va a llegar a la oralidad, que se va a llegar al sentido. Derrida va a decir una cosa diferente. Dice, más o menos estrictamente, el manto esposa el cuerpo del rey. Pero ¿se puede separar acaso el manto del rey? Va a decir, no. En realidad tampoco se puede separar. Y fíjense, de paso, la palabra esposa no es casual, porque él está introduciendo acá otra metáfora, que es la del matrimonio, que tiene que ver con el parentesco de las lenguas, que tiene que ver con la producción, con la génesis, con la simiente, etcétera. Dice Derrida, Benjamin no plantea las cosas en el sentido en que yo las traduzco yo mismo, al leer ya siempre en traducción. Me tomé alguna libertad con el tenor del original, así como con su lengua, y también con el original, que es también ahora para mí la traducción francesa. Esto es muy interesante, porque él acá primero destruye que haya una diferencia radical entre traducción y original. Agregue un manto al otro, que todavía ondula, pero ¿no es ese el destino de toda traducción? Si al menos una traducción se destinara a llegar. Y acá aclara por qué no se pueden distinguir, ¿no? Estrictamente una cosa de otra. A pesar de la distinción entre las dos metáforas, la cáscara y el manto real, porque dice real, cuando otro habría pensado que bastaría un manto, a pesar de la oposición entre naturaleza y arte, en los dos casos hay unidad de tenor entre la lengua, unidad natural en un caso, unidad simbólica en el otro. Simplemente en la traducción, la unidad señala a una unidad metafóricamente más natural. Berman, había señalado que la relación entre el manto y el rey era simbólica,
el hecho de que fuera real tiene que ver con una cuestión de prestigio de la lengua traductora, muchas veces de querer hacerse pasar por original, etcétera. Pero Derrida niega que haya una diferencia radical entre una cosa y otra. Dice, no hay traducción de la traducción. Ese es el axioma sin el cual no existiría la tarea del traductor, ¿no? Efectivamente, la verdad sería más bien el lenguaje puro, en el cual el sentido y la letra no se disocian, no pueden disociarse. Es decir, él lee acá en este lenguaje puro una idea de verdad que me parece que se puede leer legítimamente desde el momento en que efectivamente se está proponiendo un suprasentido, un gran sentido, una unidad totalmente natural de un lenguaje armónico, universal, del que no se podría dudar. Y dice, Benjamin repite el fundamento de la ley, ¿no? Da algunos ejemplos del derecho, efectivamente, de la manera en que se justifica la creación literaria como una creación de expresión y no de contenido, etcétera, para que los traductores tengamos algún crédito y morlaco. Y concluye sobre la verdad, ¿no? Partiendo de la base de que no hay una frontera rigurosa entre el original y la versión. Dice, la traducción promete un reino a la reconciliación de las lenguas. Esta promesa, un suceso propiamente simbólico que une, acopla y desposa dos lenguas como dos partes de un todo mayor, invoca una lengua de la verdad. No una lengua verdadera, adecuada a cualquier contenido exterior, sino una verdadera lengua, una lengua cuya verdad no sea referida más que a ella misma. Se trataría de la verdad como autenticidad, la verdad de acto o de suceso que pertenecería al original más que a la traducción, incluso si el original estuviera ya en situación de exigencia o de deuda. Hay un desplazamiento, me parece acá, muy interesante, entre el concepto de verdad, una verdad absoluta, de sentido, y la idea de autenticidad, ¿no es cierto? Esto es verídico, en tanto es real, es auténtico, pero no apunta a una verdad escondida, originaria, etcétera. Este es el desplazamiento, y en la pluralidad de los sentidos que aparecen entre las tantas autenticidades, probablemente posibles e incluso contradictorias, la diseminación. En conclusión, Berman opera por comentario, ¿no? Salteando casi como Barthes de lexia en lexia para elaborar a partir de Benjamin una teoría propia de la letra. Se podría decir que todo el comentario de Berman en realidad es un trabajo sobre el hiato, ese que hace Benjamin y que él señala entre traducción y teoría de la traducción. Un intento de unir nuevamente los dos ámbitos. Derrida opera efectivamente más como ensayista, ¿no? Citando, toca los puntos sensibles, las metáforas centrales y articula una deconstrucción, ¿no? que verá en Benjamin la condición de posibilidad siempre desplazada, siempre diseminada de la lengua, base de su propio programa de construcción, con una crítica además muy fuerte al concepto central de la tarea del traductor. Uno podría decir, en el fondo, Derrida disiente completamente con Benjamin en el punto ciego. Berman es benjaminiano, pero lo reinterpreta para poder elaborar otra teoría más traductiva sobre el papel de la letra, que sin embargo que intenta, ¿no? Además en su propuesta, en su análisis, una traducción concreta que es la de Condillac, mostrar cómo se respeta esa letra.